Buenos días, compañeros. Soy Edgar Chinchilla del grupo 2 de Caloría Onda. Hoy vengo a explicarles unos ejercicios de la temática de mecánica de fluidos. Vamos a empezar con este que es de manometría. Y nos dice, el manómetro que se muestra contiene 3 líquidos. Cuando P1 es igual a 10 kPa, determina la distancia de separación D. Como vemos aquí tenemos el manómetro con 3 líquidos que son aceite, agua y mercurio, siendo la distancia de la que nos conocemos. Empezamos desde cualquier posición. Yo voy a empezar desde la presión 1 bajando, que sería igual a presión 1. Como bajamos se le sumaría más ρ por G por H del aceite más el agua, pero como aquí sube el agua se le restaría, entonces sería menos el ρ por G por H del agua, de la diferencia de altura, menos, porque aquí sube otra vez el mercurio, ρ por G por H del mercurio. Y esto nos daría la presión en 2, que sería esta que está abierta a la atmósfera. Como está abierta a la atmósfera, vamos a tener en cuenta que sería 0. Presión 2. Despejando la altura del mercurio, que es la que necesitamos hallar, tendríamos ρ por G por H del mercurio va a ser igual a P1 más ρ por G por H del aceite menos ρ por G por H del agua. Despejando la H, tendríamos que H va a ser igual a P1 más ρ por G por H del aceite menos ρ por G por H del agua sobre ρ por G del mercurio. Reemplazando los valores tendríamos que mi H va a ser igual a presión 1, que son 10 kPa, sería 10.000 pascal, más ρ por G por H del aceite. ρ sería la densidad relativa del aceite por 0.88 por 1000 kilogramos metros cúbicos de agua, que sería el del agua, por la gravedad 9.8 por H, que en este caso mi H del aceite son 0,05 metros, por la del agua, que sería 1000 por la gravedad 9.8 por la altura, que sería la diferencia de 70 con 30, que sería 0.04 metros. Agua, aceite, menos todo esto sobre el ρ del mercurio, que sería 13.6 por los 1000 kilogramos metros cúbicos, y esto resolviéndolo nos daría que H tiene un valor de 0,075 metros. Con esto terminaríamos el ejercicio de manometría. Ya. Tendríamos que H al despejar nos daría la presión 1, que son 10 kPa, igual a 10.000 pascal, más ρ por G por H del aceite, que sería la densidad relativa del aceite, que es 0.88, por la del agua, 0.88 por 1000 kilogramos metros cúbicos, por la gravedad 9.8, por la altura, que es 0.05 metros.
menos la del agua, que son 1000 kilogramos metros cúbicos por 9.8 por las diferencias de alturas que tiene el agua, que sería 0.04 metros, sobre ρ por G del mercurio, que sería la densidad relativa del mercurio, que es 13.6 por 1000 kilogramos metros cúbicos, que es del agua. Resolviendo todo esto en la calculadora, nos da que H es igual a 0.075 metros. Continuando con la temática de manometría, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice, según el manómetro de tubo inclinado de la figura, la presión en el tubo A es de 8 psi. El fluido en ambos tubos A y B es agua. Este es un líquido desconocido, pero nos dice que su densidad relativa es de 2.6. Hallar la presión en B. Para esto, lo primero que deberíamos hacer sería hallar la altura que tiene el líquido desconocido. En ese caso, tomamos que esto tiene una forma de triángulo, podríamos hallarlo con el teorema de Pitágoras, siendo la hipotenusa 8 pulgadas, y sabemos que esto es un ángulo de 30 grados, lo que nos da igual a que el seno de 30 es igual al lado que estamos buscando sobre la hipotenusa, que sería 8 pulgadas. Despejando L, nos queda que el seno de 30 por 8 pulgadas nos daría igual que L es igual a 4 pulgadas. Pasándolo a metros, que necesitamos esa unidad para hacer nuestro ejercicio, sería 0.0254 el valor en metros de 1 pulgada. Pulgada con pulgada, nos quedaría que el lado es igual a 0.1016 metros. Ya teniendo esta altura, que es la que necesitábamos, 0.1016 metros, podemos empezar nuestro ejercicio. Bueno, como este fluido es agua y este también, se restarían los diferentes líquidos, teniendo que en la presión en A más la del agua, pero como dije que se resta con esta del agua que está en B, sería menos la del ρ por G por H del fluido desconocido, y eso nos daría la presión en B. Reemplazando los valores, tendríamos que la presión en A es igual a 8 psi menos ρ por G por H del fluido sería 2.6 por 1000 kilogramos metros cúbicos de agua por G, que es 9.8, por la altura, que fue la que acabamos de hallar, 0.1016, y todo eso nos daría la presión en B. Nos daría entonces presión en B igual a 8 psi menos 2588.77 pascal. Como este está en pascal y tenemos la presión en psi, debemos pasar este pascal a psi, que nos dice que un psi es igual a 6895 pascal. Pascal con pascal, nos quedaría que la presión en B es igual a 8 psi menos 0,37
PSI. Esto nos daría una presión en B igual a... Haciendo esta resta nos quedaría que la presión en B nos da un valor de 7.63 PSI para una presión en B, que sería la que nos están pidiendo. Ya con eso terminaríamos el ejercicio. Continuando con la temática de mecánica de fluidos, seguimos con principio de Arquímedes. En este caso tenemos un ejercicio que nos dice: un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge por medio de un alambre en un recipiente de alcohol. Nos piden hallar qué volumen desaloja, qué magnitud de empuje recibe el cubo y C, qué magnitud de peso aparente. ¿Cuál es su magnitud de peso aparente? Si su magnitud de peso es 32,35 newton. Nos dan ρ, en este caso, que es 790 kilogramos por metro cúbico para el alcohol. Respondiendo a las preguntas A, que es qué volumen desaloja, por el principio de Arquímedes sabemos que el volumen desalojado es igual al volumen del objeto que se introdujo. En este caso sería el volumen del cubo de cobre, que sería igual a 35 centímetros cuadrados por la altura, que es de 12 centímetros, y esto nos da igual a 420 centímetros cúbicos. Para hallar la magnitud de empuje que recibe, vamos a pasar estas unidades a metros cúbicos para poder tener mejor relación con las unidades. Tenemos que un metro cúbico equivale a 10 por 10 a la 5 centímetros cúbicos. Esto nos daría igual a 4.20 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería el volumen que desaloja. Para B, que es la magnitud de empuje que recibe, tenemos que la fuerza de empuje va a ser igual a ρ por G por el volumen. En este caso, reemplazando, tendríamos que la fuerza de empuje es ρ, que ya no nos dan, que es 790 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.8 metros segundo al cuadrado, por el volumen, que es 4.20 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto nos da un valor de 3.25 newton. Y ya con eso tendríamos la fuerza de empuje que está recibiendo este cubo. Para hallar la magnitud de peso aparente, lo que debemos hacer es peso aparente. Nos dice que es igual a la magnitud del peso, que es 32,35 newtons, menos la fuerza de empuje, que sería 3,25 newtons. Esto nos daría un peso aparente igual a 29,11 newtons, ya que el peso aparente, como dije, es la resta de la magnitud del peso menos la fuerza de empuje que está recibiendo el cubo. Ya con esto responderíamos a las tres incógnitas y terminaríamos el ejercicio. Continuando con la temática, en este caso seguimos con la ley de Torricelli y tenemos un ejercicio el cual nos dice:
¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 2.45 metros de altura, al cual se le hace un orificio a 60 centímetros arriba desde la base? Lo primero que tenemos que hacer sería hallar nuestra altura del orificio, que sería la diferencia de la altura del recipiente, que es 2.45 metros, menos 0,60 metros, que es la altura que tiene desde la base. Nos daría una altura igual a 1,85 metros. La ley de Torricelli nos dice que la velocidad de salida de un fluido está determinada por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Reemplazando los valores, tendríamos que la velocidad de salida de este fluido por el orificio sería de la raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que es 1,85 metros. Eso nos da una velocidad de salida igual a 6.02 metros sobre segundo. Ya con eso habríamos encontrado la velocidad de salida de este fluido en el orificio que se le hizo y terminaríamos el ejercicio. Con la temática, aquí tenemos un ejercicio de tubo de Venturi que nos dice: para una tubería horizontal de 0,02 metros de diámetro circula agua con una velocidad de 1 metro por segundo y enseguida el tubo se estrecha en un diámetro de 0,016 metros. Nos piden A, calcular la velocidad del fluido en la parte estrecha; B, la diferencia de presión de A y B; y C, la diferencia de altura de los tubos verticales que se encuentran aquí en la parte estrecha y en la parte angosta. Empezando con A. Sabemos por la ecuación de continuidad que Q1 va a ser igual a Q2. Caudal 1, el caudal que pasa en la parte angosta debe ser igual al caudal que pasa en la parte estrecha. Reemplazando, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. El área 1 es igual a 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado por velocidad 1. En el área 2, 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado por la velocidad 2. Podemos cancelar aquí lo que son pi cuarto de ambas ecuaciones, lo que nos da igual a que B2 va a ser igual a el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la velocidad por la velocidad 1. Reemplazando, tendríamos que diámetro 1, 0,02 metros, todo esto al cuadrado por la velocidad 1, que es 1 por metro sobre segundo, sobre 0,016 metros al cuadrado. Esto nos da una velocidad 2 igual a 1,56 metros sobre segundos. Ya con eso hallaríamos la velocidad del fluido en la parte estrecha. Continuando, nos piden hallar la diferencia de presión de A y B. Tenemos que la presión en 1 va a ser igual a, como está abierto a la atmósfera, tenemos que es la presión atmosférica más ρ por G por H, que sería el H del tubo vertical que se encuentra ahí. Para la presión 2 tendríamos lo mismo, que es igual a la presión atmosférica más ρ por G
por H2. Y al hacer la diferencia de P1 menos presión 2 nos va a dar igual que las presiones atmosféricas se cancelan y nos quedaría ρ por G que multiplica a H1 menos H2, teniendo aquí entonces que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a ρ por G por la diferencia de alturas. Ya con eso tendríamos la diferencia de presión del punto A y el punto B. Ahora nos piden hallar ese valor de la diferencia de altura. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos acá a utilizar la fórmula de la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión en 1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más ρ por G por H va a ser igual a la presión en 2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por H2. Yo aquí tracé una horizontal que demuestra que los dos fluidos se encuentran a la misma altura. Al tener esto, tenemos que la altura sería 0 y la altura de la primera también sería 0. Repasando los valores y cambiando, pasando los valores del lado izquierdo al lado derecho y viceversa, tendríamos que la presión en 1 menos la presión en 2 va a ser igual a un medio de ρ que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado, a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Como ya presión 1 menos presión 2 lo tenemos, que es ρ por G por la diferencia de altura, reemplazando sería ρ por G por la diferencia de altura igual a un medio de ρ por la diferencia de las velocidades de 2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Reemplazando los valores, tendríamos que para nuestro delta de H, este ρ con este ρ lo cancelamos. Nos quedaría igual un medio de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la diferencia de las velocidades, que es 1,56 metros sobre segundo, esto al cuadrado, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, reemplazándolo, metiendo los valores en la calculadora, nos da que para delta de H es un valor de 0,073 metros. Ya con esto terminaríamos el ejercicio.